Ahora sí, bueno, sean bienvenidos, sean bienvenidas. Estamos acá, bueno, para iniciar una actividad en el marco del Departamento de Extensión del IFD. Mi nombre es Facundo Martín Quiroga, soy el secretario de Extensión, estoy en la biblioteca del instituto y vamos a hablar un poco. Yo me estoy dedicando a administrar ahora la conectividad y las cuestiones relativas a las condiciones de la charla. No sé si se escucha bien. Calculo que sí, porque hay bastante silencio y armonía por aquí. La idea es que los compañeros puedan exponer para luego sí expandirnos a la ronda de preguntas. Bueno, el título de la actividad, digamos, se titula El proyecto pedagógico individual, una propuesta, una mirada desde las vivencias, ¿sí? Bueno, nada, tenemos obviamente el honor de contar con tres compañeros, Marianela Gingeli, Natalia Frontoni y Víctor Hugo Romero. De mi parte, todo aquello que sea necesario, compañeros, para poder exponer mejor, y la cuestión de la conectividad y la cuestión de los recursos que puedan ser necesarios, estoy a disposición. Yo voy a estar aquí hasta el final de la charla. Así que siéntanse como si estuviésemos todos en el IFD, ¿sí? Como si estuviésemos todos aquí dispuestos a intercambiar y a poder de alguna forma construir conocimiento, obviamente utilizando estas estrategias virtuales que tan de sopetón se nos han metido, ¿no? También eso es algo a reconocer, la importancia de utilizar el recurso para de alguna forma no solamente reducir las distancias, sino también poder aprovechar para innovar un poco y además también, bueno, poder darnos a conocer más allá de esa distancia. Así que bueno, no sé, Gaby, si también quieres hacer una introducción, estás bienvenida. Ya la grabación y la charla ya están corriendo, así que muchas gracias. Y bueno, yo apago mi micrófono y cualquier consulta, compañeros, estamos a disposición. Muchísimas gracias, Facu. No sé si se alcanza a escuchar bien. ¿Sí? Perfecto, Buenísimo. Gaby. Gracias por encargarte de esta parte del soporte técnico, Facu, de colaborar con esto. Bueno, fundamentalmente, profes y estudiantes, acá nos encontramos con la precursora de esta charla propuesta para el día de hoy, que es la profesora de residencia Evelyn Ávila, del Instituto de Formación Docente número 9, que se contactó conmigo. Yo soy la profesora Gabriela Quiroga, a cargo de la dirección en el Instituto de Formación Docente número 13. Así que luego de contactarme con Evelyn en relación a esta temática, ahí conversamos con Nati, con Víctor Hugo, Marianela, como para hacer posible este encuentro en relación a este tema que es tan interesante para abordarlo, para aquellos que están, para aquellos que se ocupan de la educación especial. Fundamentalmente agradecerle a Víctor Hugo, que es el director de la Escuela Especial número 5, que siempre ha abierto las puertas a nuestra institución, siempre en función de las prácticas inclusivas. Yo quería presentarlo a Víctor. Él es profesor de sordos, ha trabajado en la escuela primaria de los adultos, ha sido compañero nuestro en el instituto, y en el caso de Nati también es profesora del instituto. Ella es licenciada en psicopedagogía, trabajó durante 11 años en una escuela primaria con una sala de educación especial y actualmente forma parte también del equipo de apoyo técnico de la Escuela Especial número 5. También trabaja en el ámbito privado. Marianela Giringeli es una audióloga, trabaja desde hace 10 años, Escuela Especial número 5, también en el equipo de apoyo técnico. Así que gracias a ustedes por hacer posible este encuentro. Bueno, ahí si quieren, no sé,
Evelyn, si querés presentarte. Sí, no quería restar, y gracias Gaby, muchísimas gracias a vos y a todo el equipo que se dispone a colaborar con las necesidades de nuestros estudiantes, de la formación de ellos y nuestra también, obviamente, porque estamos en formación continua. Lo primero es no solo esto de agradecer, sino poder contextualizar esta pedido de ayuda, esta demanda de la colaboración de otros, porque desde un inicio en este espacio de formación que es la educación superior, como todos los espacios obviamente y todos los niveles, pero vamos a hablar de lo que nos compete, siempre supimos que era posible hacer, pero si estábamos todos juntos. De otra manera no íbamos a poder avanzar, de otra manera no íbamos a poder proyectar, ni concretar, ni obtener las satisfacciones y los logros más allá de cualquier disrupción que tuviéramos en el camino. Y algunas de esas cuestiones que nos han hecho pensar y reflexionar aquellas disrupciones propias de la trayectoria son las que nuestros estudiantes formularon frente a una de las personas que, bueno, que nos unió de alguna manera, Gaby, que es del equipo de la Dirección de Nivel Superior. Le demandaron abiertamente una formación en torno a esta temática que, bueno, tan generosa, abierta y bondadosamente ustedes nos ofrecen. Así que nosotros abrazamos cualquier oferta que nos pudieras acompañar en esta formación. Y no digo cualquiera por cualquier formación, sino cualquiera que viniera de esta formación pública, de nuestra gente, de nuestro campo, y acercarnos y acompañarnos, a ver que estamos juntos y que nosotros también podamos ofrecerles a ustedes esta experiencia que para muchos es inédita, para nosotros es una conquista espiritual, una conquista en todo sentido, ética, moral y sobre todo entendiendo que somos el Paulo Freire, como dice nuestra vicedirectora. Así que desde ese lugar nosotros congraciados con su presencia, congraciados con su generosidad. Gracias, gracias por todo. Están mis compañeras también de equipo, está Sabrina, está Dayana, con quien también hemos llevado adelante este trabajo. Realmente un trabajo que nos ha llenado todo, espíritu, el alma, la mente, el corazón, nos ha conmovido. Listo, no me den más para hablar porque yo soy así, como la mayoría de los docentes. Apaguen el micrófono de esa profesora. Gracias, gracias. Bueno, no sé si quieren empezar, chicos. Nati. La vamos a presentar, Gaby. Bueno, hola, buenas tardes a todas y todos. Yo soy Natalia Frontoni, soy licenciada en psicopedagogía, trabajo en la escuela especial hace 5 años y, bueno, muy, muy contenta de formar parte de esa institución, del equipo de apoyo y muy agradecida acá a mis compañeros que decidieron formar parte y acompañarme en esta charla que vamos a brindarles, que bueno, lo que esperamos es poder brindarles un granito de arena, brindarles alguna idea, ¿sí? Y transmitirles sobre todo nuestras vivencias, que esa es la idea de la charla. Bueno, yo soy Víctor Hugo Romero, soy profe de sordos, estoy en la dirección de la Escuela Especial número 5. También agradecerle al IFD número 13 por habernos convocado para esta charla. Y bueno, verán que compartimos con Nati pantalla, pues bueno, tuve problemas con mi compu, así que nos van a ver a los dos juntitos acá. Bueno, hola a todos. Hola. Marianela, hay un eco que
Se acopló el sonido. Hay un acople en tu micrófono. ¿Tenés otro micrófono encendido? Fíjate salir por una sola fuente. ¿Hola? Ahí está. ¿Hola? ¿Ahora? No, me escuchan con eco. Fíjate si tenés alguna otra fuente de otro micrófono que estés usando. ¿Hola? Bueno, ahora sí pido disculpas y ahora les voy a contar qué es lo que ustedes escuchaban, el eco. Bueno, primero me presento, mi nombre es Marianela Gringelli, yo soy licenciada en fonoaudiología. Hace 10 años que trabajo en la escuela especial. Yo comencé en la escuela trabajando en sala porque en ese momento nosotros podíamos tomar en sala como docentes, y después pasé a trabajar en el equipo desde el equipo técnico, y bueno, la verdad que aprendí un montón y sigo aprendiendo día a día. Y bueno, y el sonido es porque estamos los tres en un mismo, compartiendo espacio, entonces acoplaba porque salía por compu de Nat. Bien. Bueno, Facu, cuando quieras que empecemos con el PowerPoint. Sí, adelante. Lo subo yo de mi parte. ¿Les parece? Sí, Facu, por favor. Perfecto. Vamos a ver. A ver si. ¿Allí se ve? Sí, se ve. Muy bien. Perfecto. Tú me dices, Nati o Víctor Hugo o Marianela, cuando pasamos las diapositivas. Dale, Facu, gracias. Bueno, como les decía anteriormente, nosotros vamos a comenzar esta charla, ¿sí? Con el título que seleccionamos, que es Una mirada desde las vivencias, porque justamente lo que les queremos ofrecer es eso, ¿no? Nuestra mirada sobre lo que vamos experimentando y viviendo en el día a día, lo que vamos construyendo y transitando desde nuestro espacio, ¿sí? Como equipo de apoyo, como equipo directivo, y bueno, por eso fue el motivo de la charla, ¿sí? Que sea una mirada realmente desde las vivencias. Ahora podés pasar, Facu, a la siguiente. Bueno, y ahí ya comenzaríamos con esta charla. Primero aclarar que no somos portadores de la verdad absoluta, ¿sí? Seguramente tiene que ver con las propias experiencias, las propias vivencias, y posiblemente haya una diversidad de miradas en relación a lo que es el proyecto pedagógico para la inclusión. Bueno, en primer lugar quiero focalizar en dos aspectos. Después me voy a centrar en la diapositiva, pero en principio me parece importante destacar dos elementos que son constitutivos de lo que es el proyecto. Y hago foco en la I, en la sigla en la I, ¿sí? Que es su carácter individual. Es lo primero que tenemos que considerar al enfrentarnos a la idea de elaborar o construir un proyecto, ¿sí? Para nuestro estudiante con discapacidad. Es individual, es solo pensado para las particularidades, los gustos, los intereses, las formas de aprender, los tiempos que tiene este estudiante, no otro.
Esto quiere decir que no existe ninguna posibilidad de enfrentarnos a dos PPI que sean iguales. Porque si bien puede haber coincidencia, después lo vamos a ver más adelante en cuanto a las, por ejemplo, las barreras que detectemos, ¿sí? Es posible que se repitan en algunos estudiantes con o sin discapacidad, el PPI tiene que ser pensado en función a mi estudiante y a todo esto que les dije, que tiene que ver con su particularidad, ¿sí? Entonces no es traspasable o trasvasable a otro estudiante o a un aula grupo. En primer lugar eso. En segundo lugar, otra cosa que es fundamental es que es un instrumento flexible. ¿Para qué me sirve construir junto con mi compañera de la escuela común, ¿sí? La maestra de apoyo, la familia, un proyecto para la inclusión, pedagógico para la inclusión? Primero porque es un orientador de mi trabajo, ¿sí? Es ese instrumento que me acompaña durante toda la trayectoria escolar o durante todo ese año que va a transitar un estudiante por la escuela pública o privada, porque después vamos a aclarar también en cuanto a la normativa que no está orientado solamente a las escuelas públicas, sino a la educación en general en términos de educación obligatoria, de sala de 4 hasta 5º año si es una escuela comercial o normal, o un 6º año si es una EPET, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es un instrumento facilitador o organizador de mi trabajo. Y favorecedor en términos de, o en esto de que favorece los aprendizajes de mi estudiante. ¿Sí? Por lo tanto, esa es otra premisa que tengo que considerar, que es flexible, que me acompaña, que puedo trabajar sobre él, es decir, no es que lo hago y lo guardo y después avanzo con otra cosa. No, tiene que orientar mi tarea, puedo intervenir. Si detecté determinadas barreras en un momento, puede ser que hoy esas barreras no existan, pero sí hayan aparecido nuevas barreras, o que los apoyos que yo había pensado para que desaparezcan o disminuyan esas barreras no fueron lo suficientemente exitosos, ¿sí? Y entonces deberé pensar nuevos apoyos. Es decir, es una herramienta que voy a usar todo el tiempo, ¿sí? Y en relación al PPI, yo puedo detectar una infinidad de miradas, pero hay dos que son con las que convivimos generalmente en la escuela especial, ¿no? Y creo que es importante para detallarlo. Una mirada tiene que ver con lo que dije anteriormente. Es un organizador, un facilitador de mi trabajo y hace foco en la individualidad de mi estudiante. Pero hay otra mirada, que no deja de ser real, pero me parece que es la equivocada, que es la de pensarlo como un documento. Un simple documento que es de carácter obligatorio. ¿Es real que es un documento? Sí, por supuesto. Y que es obligatorio también, porque lo plantea la 311. Pero si yo me quedo en eso, es decir, lo hago porque tengo que hacerlo, y después lo descarto, y eso va a parar a lo que es el legajo del estudiante, me estoy perdiendo gran parte de lo que puedo lograr a través de ese proyecto, ¿sí? ¿Por qué? Primero porque lo primero que voy a detectar, ¿sí? Para después pensar los apoyos, son las barreras. No quiero meterme en ese tema que le corresponde a Nati, pero es fundamental como herramienta o como instrumento para facilitar e igualar en el acceso a la educación, ¿sí? Ahora, si planteamos, recién dije que, bueno, no deja de ser, más allá que la mirada sería equivocada, si lo pensamos solamente como un documento, no deja de ser cierto que lo es, ¿sí? ¿Por qué? Porque se sostiene básicamente en lo que sería una ley macro, ¿sí? La general, que está basada en lo que sería la Asamblea General sobre las personas con discapacidad, y después la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿sí? Que plantea un montón de cuestiones que tal vez darían para trabajarlas en otra charla, ¿no? Pero que básicamente a lo que apunta es a sostener el modelo social, intentando de a poco erradicar lo que sería el paradigma médico. Y por otro lado se desprende de esta convención, que toma fuerza de ley, digamos, a partir, creo que fue en el 2014, se desprende después, en el 2016, la 311, que lo que hace es armar, articular, organizar todo eso que dice la Convención, poner
ponerlo en palabras y en un marco normativo para que sea aplicable. La 311, además de hablar y decirnos cuáles son los elementos constitutivos que no pueden faltar en un PPI, nos aclara algunas situaciones que son sumamente importantes. Por un lado, plantea a las personas con discapacidad como un sujeto de derecho. Al partir de ahí, ya entiendo que cualquier persona con cualquier discapacidad tiene derecho a una educación pública, gratuita y científica, ¿sí? Ya sean escuelas públicas o privadas, en tanto sea el sistema obligatorio, digamos, como dije recién, desde la sala de 4 años hasta 6º año en el caso de las escuelas comerciales. Por otro lado, dejan claro de que a partir de ahora, en realidad no es a partir de ahora, pero bueno, desde hace muy poco, ¿quién define las trayectorias escolares de nuestros estudiantes? Antaño lo definía la escuela especial, a través de sus equipos interdisciplinarios se llamaban, de apoyo ahora, que determinaban, bueno, a ver, este estudiante, ¿sí?, es admitido en la escuela especial y su trayectoria debe ser en la escuela especial, o no, debe ir a una escuela común. Bueno, a partir de ahora eso cambia. Quien define es la familia, o quien define es la persona. Si es mayor de edad, también tiene voz a la hora de decidir cuál es el trayecto escolar que desea llevar a cabo, ¿sí? Yo no me quiero extender demasiado, no sé cómo estoy con el tiempo. ¿Estoy bien? Sí. ¿Sí? Bueno, cierro con esto. Hay algunas cuestiones que siempre rondan, ¿no?, en el imaginario. Por ejemplo, este instrumento pedagógico es sumamente útil. Solamente, o podríamos pensar que necesariamente tiene que acompañar a todas las personas con discapacidad. Y algunos se van a sorprender, pero la respuesta es no. No todas las personas con discapacidad necesariamente tienen que tener un proyecto pedagógico. Habrá aquellas que, aún teniendo alguna discapacidad, solo con algún pequeño ajuste o algún pequeño apoyo, algunos evitar su escolaridad como cualquier otro estudiante. Y ahora doy vuelta a la pregunta. Las personas que no tienen discapacidad, ¿pueden también hacer uso de esta herramienta tan valiosa? Es decir, una persona sin discapacidad, ¿puede tener su PPI? Sí lo puede tener, también lo puede tener. Eso, tenemos que ser claros en eso y es importante tenerlo en claro. La escuela común puede habilitar este instrumento para favorecer y facilitar los aprendizajes de cualquier estudiante. Por eso cuando hablamos de incluir, o de inclusión, o de integración, conceptos que a mí todavía me generan algún ruido, por eso los uso en forma conjunta, la inclusión va más allá de la discapacidad, ¿sí? Cuando hablamos de incluir, es incluir o de integrar, es a todos nuestros estudiantes, ¿sí? Bueno, y ahora, perdón, yo creo no estarme olvidando nada, no, porque hablé de la resolución y de la convención, así que ahora sí la dejo a Nati, perdón. Ahora pasamos a la otra diapositiva. Bien. Bueno, nosotros pensamos en algunos puntos o aspectos a tener en cuenta, ¿sí?, para la elaboración de un proyecto pedagógico individual. Estos puntos, estos aspectos, son los que voy a ir nombrando y desarrollando, ¿sí? Generar espacios de articulación. Bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de generar espacios de articulación? Cuando una persona con discapacidad está en nuestra escuela, ¿sí?, en sede, por lo general está en algún grupo que puede ser un grupo específico, por ejemplo, de sordos, un grupo de ciegos, puede estar en algún grupo pedagógico, bueno, alguna de las salas que forman parte de nuestra institución. Entonces, consideramos que para elaborar un PPI se tienen que tener en cuenta los distintos actores que intervienen en esta elaboración y que justamente van a generar propuestas para ese estudiante con discapacidad. Entonces, desde los distintos espacios se puede aportar un montón. Si bien no consideramos que todos puedan formar parte de la elaboración, sí quienes elaboran principalmente, que son la maestra integradora y la maestra de la escuela común, tienen que tener en cuenta las distintas miradas porque lo que se realiza es un abordaje integral de la persona con discapacidad. Entonces, para tener en cuenta esas distintas miradas,
es poder articular con los espacios a los que asiste esa persona, ya sea en nuestra escuela, en un espacio de ámbito privado, ¿sí? Poder articular entre las docentes como para, bueno, ver cómo lo visualiza cada una de las personas que trabajan, cómo esa persona se desenvuelve en los distintos espacios, ¿sí? Otro de los aspectos es conocer con claridad al estudiante, y esto me parece fundamental. Y para poder realmente conocer con claridad al estudiante, tenemos que tomarnos un tiempo oportuno, ¿sí? Es decir, nosotros como maestros integradores no podemos empezar a intervenir en la inmediatez cuando estamos en el aula. Tenemos que tomarnos ese tiempo para observar, para conocer, para saber cómo esa persona interactúa, cómo se desenvuelve, cómo aprende, de qué manera nos va a mostrar la forma en que está aprendiendo, la forma en que está adquiriendo los conocimientos, si a esa persona le agrada más trabajar con el pizarrón o le agrada más trabajar con una computadora. Bueno, conocer todos esos aspectos de nuestro estudiante requiere de un tiempo prudencial de conocerlo, observarlo y sobre todo registrar, ¿sí? No olvidarnos de registrar todo lo que vamos conociendo para después justamente poder implementar esto que decía Víctor. Un PPI es individual, y si nosotros realmente conocemos con claridad a ese estudiante, seguramente vamos a poder ofrecerle distintas propuestas, recursos, herramientas, estrategias que tengan que ver con esa individualidad que fuimos conociendo a lo largo de un tiempo necesario, ¿sí? Bueno, y ahí es donde me parece fundamental esto, ¿no? Conocer, observar, registrar. Establecer un buen vínculo. Este buen vínculo no me refiero solo al vínculo con el estudiante, que es necesario desde la empatía, desde saber, poder establecer un vínculo me va a permitir después poder realmente brindarle las herramientas o brindarle aquellos recursos o apoyos, ser un intermediario. Cuando ese vínculo no está, va a ser mucho más difícil implementar este PPI. Entonces, poder establecer el vínculo con nuestro estudiante, con la institución, con la docente, seguramente va a generar otras facilitaciones al momento de implementar la propuesta en su PPI. No implica una propuesta paralela, y esto para nosotros es sumamente importante, porque desde nuestras vivencias y desde nuestra experiencia seguimos evidenciando muchísimas propuestas paralelas. Entonces nos preguntamos, a ver, ¿una propuesta paralela hace realmente a la inclusión? ¿O seguimos todavía arraigados al paradigma anterior, donde pensábamos que, o se consideraba que la idea de diversidad tenía que ver con la segregación, ¿sí? Con que el diferente era el estudiante, entonces para ese diferente generábamos una propuesta diferente. Entonces, bueno, todas estas cuestiones, nosotros lo que intentamos hoy con esta charla es, bueno, abrir a reflexión y generar algunas tensiones, y bueno, que ustedes también puedan pensar y pueden estar de acuerdo o no, pero nosotros desde la vivencia lo que vemos es esto, propuestas paralelas que no favorecen y que consideramos que en realidad cuando se habla de un proyecto pedagógico individual, se pueden generar distintos apoyos para que esas propuestas sean diferentes, tal vez para todo un grupo y no para el estudiante con discapacidad. Si son diferentes para todos, no significa que va a haber, si hay 24 estudiantes, va a haber 24 propuestas, pero sí tal vez distintas maneras de acceder, distintas maneras de evaluar, distintas maneras de poder permitir un desarrollo de actividad, ¿sí? Entonces, cuando eso se da, seguramente el camino va a ser mucho más flexible y con más apertura para ese estudiante, porque ya la propuesta parte de considerar a la diversidad y de considerar que todos podemos hacer algo diferente. Por último, requiere de un trabajo conjunto entre ambas instituciones, y en esto también nosotros hacemos foco, porque muchas veces se considera que el estudiante es estudiante de la escuela especial, que es estudiante del docente o de la docente que está haciendo la inclusión.
Y en realidad esto no debería ser así. Acá trabajamos todos para el estudiante, ¿sí? Y cuando hablo de todos, hablo de 2 instituciones. Y ni hablar de la familia. Pero las instituciones son las que deben generar ese espacio para cualquier actividad que se piense, ¿sí? Ya sea para la elaboración, para coordinar un encuentro donde, bueno, si hay dudas, si pasa algo con el estudiante, donde nosotros podamos acompañar, ¿sí? Porque en realidad, a lo largo del tiempo, considero yo que vamos transitando, en algún momento la escuela especial va a ser solo un apoyo más desde lo humano, ¿sí? Va a acompañar desde ese lugar, pero va a ser la escuela común la que implemente todos los recursos necesarios, ¿sí? Implemente propuestas que generen, propuestas generadoras de experiencias ricas, de experiencias significativas para los estudiantes y los responsables, ¿sí? de esa inclusión. Nosotros tenemos que acompañar, hoy somos, digamos, las 2 instituciones trabajamos conjuntamente o debemos trabajar conjuntamente porque el estudiante es de escuela común y acompaña y hace el apoyo la escuela especial, ¿sí? Bueno, Facu, pasamos a la siguiente. Bueno, ¿me escuchan sin acople? Bueno, y acá tenemos algunas palabras claves, ¿sí? Palabras, conceptos claves y sobre todo acciones claves, más que palabras y conceptos, acciones claves, ¿sí? Acuerdos, articulación, trabajo colaborativo, corresponsabilidad. Cuando nosotros hablamos de corresponsabilidad, ¿sí? Nos referimos a que la planificación y el desarrollo del PPI, del proyecto pedagógico individual, es responsabilidad de ambos equipos educativos, ¿sí? De ambas instituciones. Un proyecto pedagógico institucional se empieza a gestar en el aula, ¿sí? Donde asiste ese estudiante, de la mano de la maestra de sala y de la maestra integradora, con todos los aportes, con todas las sugerencias que pueda realizar el equipo de apoyo, el equipo directivo de ambas instituciones, supervisores también pueden generar sugerencias y aportes, maestros de horas especiales, preceptores, si todas aquellas personas que de algún u otro modo se vean involucrados en esta trayectoria educativa. Y no nos olvidemos de nombrar también a la familia, ¿sí? Es muy importante nombrar a la familia porque va a ser una parte importante y una pata importante en lo que es tanto la confección del proyecto pedagógico individual como la trayectoria del estudiante, ¿sí? Para que esto se dé es muy importante el poder articular. Nati recién explicó muy bien lo que es la articulación y cómo debería darse la articulación. No nos olvidemos que nosotros vamos a hacer un abordaje integral, entonces todos tenemos algo importante que aportar, ¿sí? Desde el conocimiento formal hasta el conocer al estudiante, las características que tiene, bien, entonces es muy importante poder articular. Y esta articulación no solo con personas que están dentro del sistema educativo, sino también con personas que estén fuera del sistema educativo, como por ejemplo en el ámbito privado, algún profesional que esté llevando a cabo algún tratamiento, como el psicólogo, fonoaudiólogo, kinesiólogo, ¿sí? Para esto, generalmente tenemos que ir haciendo acuerdos, ¿sí? Y el proyecto pedagógico individual es una herramienta de planeamiento y sistematización de acuerdos dinámicos entre el estudiante, los docentes, las instituciones, ¿sí? Esto es muy importante. Y estos acuerdos tienen que estar formalmente escritos, ¿sí? Bajo actas, incluso hasta en el mismo
proyecto pedagógico tienen que estar los acuerdos. Igual después, más adelante, vamos a hablar un poquito más de lo que serían los acuerdos. Y por último, pero no por eso menos importante, el trabajo colaborativo, ¿sí? El poder trabajar en forma conjunta, todas las personas que van a estar involucradas en la confección del PPI o en la trayectoria escolar del estudiante, el poder trabajar en forma conjunta y colaborativa. Una maestra integradora que pueda trabajar como pareja pedagógica de la maestra, que puedan anticiparse las actividades para poder generar los ajustes y los apoyos a tiempo, ¿sí? En el momento que sea preciso y sea necesario, y quizás también, que sería súper rico, que puedan, ¿por qué no diseñar las propuestas en forma conjunta? Y no diseñarlas, creo que nadie habló un poquito hace un rato, no diseñarlas exclusivamente para el estudiante incluido, sino poder diseñarlo para todos los estudiantes, que todos los estudiantes se puedan beneficiar de esa propuesta, ¿sí? Así que bueno, como dije al principio, no son solo palabras claves, también son acciones claves, y lo cual va a favorecer la trayectoria del estudiante, la confección del PPI y la implementación de este PPI. Bueno, continuando con esto, quiero retomar algo que decía Marianela, que me parece importante, esto de que en realidad, en síntesis, sería trabajar en equipo, ¿sí? Trabajar todas las partes que hacen a estas trayectorias, es decir, la familia, la escuela primaria o el jardín o la escuela media y la escuela especial. Digo esto porque por lo general solemos escuchar esto, bueno, hoy no vino tu estudiante, ¿sí? O, bueno, vos haces el PPI y en todo caso yo te digo algunas cositas para que agregues. En realidad esto hay que desterrarlo, o sea, no es el estudiante de la seño integradora. Es nuestro estudiante. En realidad, objetivamente, es matrícula de la escuela común, por lo tanto, es estudiante de la escuela común. Escuela especial acompaña y es un apoyo necesario para esa trayectoria. Pero es fundamental el trabajo en equipo, en donde esa construcción se haga en forma conjunta. Porque, objetivamente, nosotros tenemos que pensar, a ver, ¿quién conoce más? ¿Quién puede dar más elementos? ¿Quién puede aportar más? Bueno, en primer lugar, la familia, ¿sí? Que es con quien convive y está un montón de tiempo con ese niño, esa niña. Después la maestra, la seño de grado, tiene muchísimo para aportar al PPI. Es quien está las 4 horas de lunes a viernes todos los días en la escuela. Y finalmente la escuela especial, ¿sí? Desde su especificidad, obviamente también puede colaborar, acompañar y llevar adelante los apoyos. Bueno, esto quería plantear porque me parecía interesante, porque solemos todavía escuchar esto, bueno, es estudiante, no vino tu estudiante, y en realidad es nuestro estudiante, ¿sí? Bueno, la diapositiva plantea el tema de las trayectorias escolares. ¿A qué nos referimos con las trayectorias escolares? En realidad es muy simple. Es el trayecto o el recorrido que hace un estudiante por todo el sistema educativo obligatorio. Es decir, como digo hace rato, desde la sala de 4 hasta el 5º o 6º año según la escuela. Bueno, en el PPI nosotros también tenemos que establecer este recorrido. Obviamente hay cuestiones de sentido común. Si yo tengo un estudiante que está en 5º año, ¿sí? No voy a plantear en la grilla de la trayectoria escolar desde que se inició su escolaridad, la salita de 4, hasta que llegó a 5º año. Si no, tendríamos hojas y hojas de ese recorrido. No, basta con que pongamos los 3 o 4 años últimos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto de la trayectoria, este recorrido que lleva a cabo nuestro estudiante? Primero porque a lo que sería una vista rápida, a mí me permite ver, bueno, a ver, ¿cómo se trabajó, en qué institución y bajo qué acuerdos? ¿Sí? Para llegar hoy a donde estamos. Por ejemplo, hoy estamos en el 2021 y nuestro estudiante o nuestra estudiante está en 4º grado. Bueno, el año pasado no estuvo en esta escuela, estuvo en otra institución.
pero a la vez se habían establecido acuerdos, ¿sí?, que tenían que ver con que, como estábamos en pandemia y desde la virtualidad, bueno, ese estudiante iba a recibir cuadernillos, porque era la única forma que tenía de acceder, porque no tenía dispositivos móviles, no tenía computadora, a lo que le podía facilitar las escuelas, ¿sí? Entonces, en esos acuerdos se establecen, bueno, va a recibir 2 cuadernillos, pero también vamos a establecer comunicación los días lunes y jueves por teléfono. Y eso, nada más. Entonces, eso me aproxima a lo que fue ese recorrido de ese estudiante. Es sumamente importante que sepamos cuál fue esa trayectoria para entender por qué hoy está en donde está y desde dónde voy a continuar ese proceso, ¿sí? Por eso nosotros incorporamos dentro de lo que es el proyecto pedagógico para la inclusión la grilla donde se plantea, bueno, el año, por supuesto, la sala o el grado, la escuela, la institución, los acuerdos que se establecieron y también si tengo alguna observación que plantear, porque posiblemente, bueno, establecimos estos acuerdos, pero en las observaciones después ponemos que no se pudo concretar o establecer ese acuerdo porque, no hubo ninguna forma de contactarnos o conectarnos con esa familia, con ese estudiante, por un montón de situaciones, ¿sí? Entonces, esa trayectoria escolar es sumamente importante para esto. Primero para saber, bueno, ¿dónde está hoy nuestro estudiante? ¿Dónde estoy yo hoy? Y a partir de dónde yo tengo que continuar ese proceso. Pensemos en el PPI, no como... porque esa también, al menos es mi mirada en relación al proyecto. El PPI es uno, ¿sí? Obviamente todos los años yo voy armando un documento que dice PPI 2020, PPI 2021, pero en realidad el PPI es un solo que tiene una proyección en el tiempo y tiene una proyección justamente en esta trayectoria escolar del estudiante, ¿sí? Por eso es tan importante saber de dónde viene ese recorrido, ¿sí?, para poder entender cómo continuarlo. Obviamente, ¿hay otros recursos, hay otros elementos que me van a favorecer el conocimiento? Sí, lo que dijo Nati, la experiencia, el estar cara a cara, el compartir el espacio, el saber cómo es mi estudiante, cómo se relaciona con los demás, cómo juega, cómo participa, si es tímido, si es extrovertido, introvertido. Todo eso viene bárbaro. ¿El legajo es un instrumento valioso? Sí, por supuesto. Si no lo anteponemos a la persona, ¿sí? Es decir, si no anteponemos la discapacidad a la persona, entonces también es un recurso valioso donde puedo sacar también un montón de información, ¿sí? Ahí vamos a ver otro de los PPI anteriores, también los certificados médicos, bueno, si tiene o no acompañamiento desde lo privado, en fonoaudiología, en psicopedagogía, en psicología, en todos los espacios. Pero para cerrar, entonces, entender que las trayectorias escolares son fundamentales y son muy importantes y es fundamental establecerlas en el PPI, que queden escritas, porque me dice de dónde viene, ¿sí?, y me permite saber, o al menos intuir, bueno, hacia dónde quiero ir o queremos ir con esta dupla entre ambas instituciones y siempre la función o la mirada puesta en nuestro estudiante. Bien, y como una salvedad de lo que acaba de explicar Víctor, tener en cuenta que el concepto de trayectoria, si bien es un poco más amplio, ¿sí? Porque desde, bueno, autoras como Terigi se habla de otros aspectos que tienen que ver con las distintas acciones que se han llevado a cabo en su trayectoria, digamos, en su recorrido, acciones que tienen que ver con cómo las escuelas fueron alojando a los estudiantes, ¿sí? Y ahí están incluidas esas acciones. Nosotros hoy tratamos de que esa trayectoria, esa descripción de trayectoria, esté más relacionada a un recorrido, ¿sí?, y no al término en sí, al concepto en sí de trayectoria, que seguramente lo vamos a ir, porque a lo largo de los años vamos haciendo algunos ajustes en el formato, vamos a ir ampliando y agregando estos aspectos. Pero por el momento se habla específicamente más de un recorrido que ha hecho el estudiante
desde lo escolar, ¿sí? Bien, cuando hablamos de barreras de contexto, que es otro de los aspectos que se mencionan en el formato de PPI, son todos aquellos factores del contexto que dificultan o limitan el pleno acceso a la educación y a las oportunidades de aprendizaje que aparecen en relación con su interacción en los diferentes contextos, social, educativo, laboral, cultural y político. Barreras del contexto implica justamente esto, ¿sí? ¿Cuáles son esos factores que están en el afuera? Porque aún hoy nos encontramos y visualizamos que muchas veces se considera o se cree, ¿sí?, erróneamente, que las barreras aparecen en el estudiante o la estudiante con discapacidad. Entonces, es importante aclarar esto. Las barreras están en el contexto y justamente el trabajo que se hace a partir del proyecto pedagógico individual tiene que ver con esto, con disminuir o eliminar estas barreras para permitir el acceso de esta persona a la educación, ¿sí? Nosotros específicamente a la educación. Bueno, estas barreras, hay distintos tipos de barreras. Nosotros hoy en la actualidad estamos describiendo estas barreras y categorizándolas, pero una de las ideas que surge en nuestra institución para el próximo año tiene que ver con ya no hacer una descripción específica de cada una de las barreras, sino que se hable en general de cuáles son las barreras que se identifican o que se visualizan en el contexto sin tener que especificarlas o categorizarlas por nombre, ¿sí? Cuando hablamos de barrera de acceso físico, es la ausencia estamos dando algunos ejemplos: ausencia de bancos adecuados para la postura del alumno, falta de rampas en la escuela, mala iluminación para el alumno con baja visión, falta de señalización de los espacios en la escuela, pizarrones en mal estado. Nosotros nos encontramos el año pasado con una virtualidad que también la consideramos una barrera y fue difícil, digamos, representar cuál de estos tipos de categoría digamos, coincidía con esto de la tecnología, ¿no? Muchas veces nos encontrábamos con que lo consideraban de acceso físico, de comunicación, didáctico-metodológicas. En síntesis, lo importante es que la virtualidad y todo lo que sucedió el año pasado fue una gran barrera para nuestros estudiantes. ¿Quiénes tienen que dar respuesta a esa barrera? No solo nosotros como institución y la institución común, también el Estado tiene que dar respuesta inmediata para poder disminuir esas barreras, ¿sí? Promoviendo, digamos, la accesibilidad de cada uno de los estudiantes. Bueno, barreras en la comunicación es la falta de conocimiento de lengua de señas, ruidos en el aula que dificultan la recepción de la información, falta de comunicación entre maestro integrador y el de escuela común. Muchas veces se considera que un estudiante con discapacidad que no ha desarrollado el lenguaje, se considera que la barrera está en eso, ¿no? En el no desarrollo del lenguaje. Bueno, eso no es así. La barrera está en que nosotros no podemos entender, no podemos decodificar o no generamos los distintos dispositivos para que ese estudiante se comunique y pueda ser entendido por el resto, ya sea de sus pares, las personas adultas que interactuamos con él, ¿sí? Las barreras didácticas metodológicas son las propuestas que no responden al estilo de aprendizaje, tiempo, ritmo del alumno, ausencia de materiales para aprender. Y esta barrera es una barrera que se visualiza constantemente. Tal vez haciendo referencia a lo que dije anteriormente, ¿sí? Esto de las propuestas, cuando nosotros pensamos una misma propuesta para todo el grupo y seguramente más de uno no va a poder acceder, pero justamente cuando nos encontramos con un estudiante con discapacidad, si no podemos generar todos los facilitadores para que pueda acceder a esa propuesta, para que pueda acceder al conocimiento, teniendo en cuenta su discapacidad, sus características, sus intereses, seguramente vamos a tener esta barrera, ¿sí? Por las formas en que hacemos la propuesta, en que pensamos la propuesta y la llevamos adelante. Por eso, generar distintas formas de desarrollo, distintas formas de evaluación, hace que esta barrera disminuya. Las sociales tienen que ver con el prejuicio, con la discriminación,
va también muy ligada a las actitudinales, que son la falta de capacitación de los docentes, desinterés por el alumno, sobreprotección de los padres, falta de compromiso de la familia, expectativas de los docentes y padres muy altas o muy bajas. ¿Qué nos pasa ante estas situaciones? Que si bien a veces resulta hasta un poco chocante tener que decirlo, pero muchas veces nos encontramos con estas barreras y a veces son hasta las más difíciles de eliminar. ¿Por qué? Porque nos pasa que nosotros podemos generar un montón de accesibilidad, intervenciones, acuerdos, articulaciones, pero también llegamos hasta un punto, ¿sí? Y, a ver, si un docente nos plantea que no puede intervenir o que no puede desarrollar determinada propuesta porque no está capacitado o no fue, digamos, no fue preparado para esto y nos quedamos en esto, entonces no vamos a poder salir de ahí, ¿sí? Va a ser un lugar donde vamos a quedar entrampados, porque en realidad hoy tenemos muchas capacitaciones, tenemos muchos espacios de reflexión, y da lugar, digamos, a que el docente se pueda y que esté abierto a la intervención que uno hace, porque también otra de las cuestiones que muchas veces nos pasa es que se solicita el acompañamiento de escuela especial, se solicita que evaluemos, se solicita que forme parte el estudiante de la escuela especial, pero resulta que cuando nosotros intervenimos, pedimos, damos algunas sugerencias, trabajamos en los apoyos que son sumamente necesarios en la continuidad, apoyos que tienen que ser sistemáticos, después no se implementan. Y claramente cuando esto no se implementa, ¿sí? El estudiante no accede y el estudiante no aprende. Entonces, poder cambiar esta actitud, como también nos encontramos con distintas familias que no acompañan de la manera que sería, digamos, favorecedora a ese estudiante, no sé, cuando hay muchas inasistencias, cuando no se comprometen con determinados acompañamientos desde el ámbito privado, bueno, estas cuestiones también generan una barrera. Y por último, las barreras organizacionales, que son la falta de consideración de la ubicación del alumno en el espacio áulico, segregado en un espacio del aula junto a la maestra de apoyo a la inclusión, no promover trabajo en equipo. Organizacionales, a ver, también implica poder implementar el plan de acción que pensamos a principio de año. Cuando ese plan de acción no se lleva a cabo, y también nos vamos a encontrar con una barrera desde la organización. Cuando el estudiante se sienta al lado de la docente, y aunque parezca que eso no pasa, sí pasa, porque lo vemos, porque lo visualizan nuestras maestras integradoras, también lo estamos segregando. Entonces no estamos dando respuesta a la inclusión, ¿sí? Y nos estamos convirtiendo en una barrera. Bien, otro ítem que está en el proyecto pedagógico tiene que ver con los apoyos, ¿sí? Y los apoyos van a estar ligados a las barreras que se detectaron anteriormente, ¿sí? Cuando nosotros detectamos las barreras, tenemos que empezar a generar, a pensar, a idear apoyos, ¿sí? Para poder minimizar estas barreras y en el mejor de los casos, derribarlas, ¿sí? Los apoyos son aquellas herramientas y recursos que van a hacer posible la inclusión. Pero los apoyos, estas herramientas no son apoyos por sí solos, sino que necesitan de un actor, ¿sí? De alguien que las active, ya sea una persona, un grupo de personas que tengan una intencionalidad y un propósito educativo determinado. Las configuraciones de apoyo van a ser todas las redes, las relaciones, las interacciones que se vayan generando entre las personas, los grupos, incluso hasta entre las instituciones,
para poder empezar a visualizar las barreras que mencionaba Nati y a partir de esa visualización empezar a generar los apoyos, ¿sí? Apoyos y estrategias educativas para la participación escolar, buscando un menor grado de dependencia y un mayor grado de autonomía. Por ahí, como para que se entienda un poco mejor, podríamos pensar, ¿no?, que los apoyos, que todas estas herramientas y estos recursos y estas estrategias que vamos a ir buscando y pensando van a formar un puente, ¿sí? Un puente entre lo que son las habilidades del estudiante, las habilidades y las capacidades del estudiante y el propósito educativo o la propuesta educativa, el conocimiento que nosotros queremos al que él acceda. Bien. La siguiente diapo. Facu. Bueno, los apoyos se pueden dividir, ¿sí? Así como teníamos diferentes barreras, también tenemos diferentes apoyos, ¿sí? Diferentes tipos de apoyos. Encontramos los apoyos comunicacionales, que son aquellos apoyos que van a asegurar que las formas de comunicación de todos los estudiantes sean puestas en juego en el proceso de enseñanza y la interacción. Como apoyo comunicacionales podemos encontrar, por ejemplo, la lengua de señas argentina, la utilización de recursos de comunicación aumentativa alternativa, también lo que es la comunicación bimodal, que tiene que ver por ahí con gestos quizás no tan formales, sino que se van buscando de gestos que van apareciendo del contexto y que quizás el propio estudiante trae, que son propios de él. ¿Sí? En el contexto de pandemia, un apoyo comunicacional muy importante tenía que ver justamente con el uso de la tecnología, el WhatsApp, las videollamadas, algunas plataformas como el Classroom, no sé bien inglés, pero bueno, plataformas virtuales, ¿sí? Esas sirvieron en el momento de pandemia y actualmente también son utilizadas, porque de hecho nosotros estamos en una como un apoyo comunicacional. Después tenemos los apoyos materiales, que estos apoyos están relacionados con las adecuaciones que se hacen en el entorno físico y en los materiales de trabajo, ¿sí? De qué modo nosotros vamos a ir modificando, ¿sí?, el material de trabajo para que pueda nuestro estudiante acceder a determinada propuesta, determinado conocimiento, ¿sí? En estos ejemplos de estos apoyos materiales va desde el apoyo con una rampa que permite el ingreso a la escuela, un mobiliario adecuado, como por ejemplo una mesa escotada, ¿sí?, en un estudiante que tenga dificultades motrices, que se desplace en silla de ruedas, la utilización de organizadores que pueden organizar la jornada, ¿sí?, organizadores con pictogramas que van a organizar la jornada, hasta organizadores o calendarios individuales que van a organizar una actividad específica. Bien, estos serían como algunos ejemplos de los apoyos materiales. Después tenemos los apoyos de recursos humanos, que los apoyos de recursos humanos tienen que ver con todos los miembros de la comunidad escolar que van a estar involucrados. Ejemplo, la maestra, ¿sí?, la maestra de sala, la maestra integradora, el equipo de apoyo, directivos, la familia, los docentes, preceptores, preceptores, los pares. Bueno, los pares es el apoyo más importante, los pares y la familia, ¿sí? Y también otro apoyo importante son personas por ahí externas al sistema educativo, como por ejemplo psicólogos, fonoaudiólogos, kinesiólogos que trabajan en forma privada, ¿sí? Todos ellos son considerados apoyos de recursos humanos. Por otro lado, tenemos los apoyos organizacionales, ¿sí?, que los apoyos organizacionales están relacionados con las instituciones y con las aulas, ¿sí?, y se refiere a todos los arreglos, los
dispositivos, los proyectos y las estrategias que se generan en la escuela para que los docentes puedan enseñarles a todos los estudiantes y que todos los estudiantes puedan aprender. ¿Sí? Un ejemplo de apoyos organizacionales, que creo que Víctor lo había nombrado un poco al principio, tiene que ver con esto de poder organizar las salas, la disposición de las mesas en determinada posición, poder organizar el grupo de trabajo, los trabajos grupales, articulaciones entre diferentes ciclos, ¿sí? Los horarios, ¿sí? Horarios de ingresos, horarios de salida, los días también de asistencia de los estudiantes. Muchas veces sucede, bueno, pero ahí me estoy yendo a otro tema, así que eso lo vamos a explicar más. Sí, bueno, pero tiene que ver con esto, ¿sí? Y antes que me olvide, porque ya me estaba olvidando, ¿sí? Los ajustes razonables. Nosotros al principio habíamos dicho que los apoyos son aquellas, son herramientas, ¿sí? Son herramientas. Y los ajustes razonables, bien, ¿qué son? ¿Sí? Hay que poder diferenciarlos. Los ajustes son aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias para alguna situación específica, ¿sí? Entonces, a ver, nosotros sabemos que los apoyos, ¿sí? Son aquellas medidas que las escuelas van a poner en juego para la inclusión de todos los estudiantes. Pero cuando eso que se diseñó, ese apoyo que se diseñó, ¿sí? No fue lo suficientemente accesible para un estudiante en particular, ahí se tiene que pensar y realizar un ajuste razonable. Bien, un ejemplo, ¿sí? De un ajuste razonable puede ser, yo tengo un estudiante que se desplaza en silla de rueda, él puede ingresar a su escuela a través de la rampa, en su sala está el mobiliario adecuado, pero la mesa escotada no tiene la altura suficiente como para que su silla de rueda pueda estar él cómodo. Entonces, en ese caso, se tiene que hacer una modificación a esa mesa escotada, darle la altura necesaria para que el estudiante pueda estar cómodo. O sea, es un ajuste exclusivamente para él, para su necesidad. El mismo estudiante, ¿sí? Tiene como apoyo el uso de la computadora. Bien, entonces a través de la computadora él puede acceder y puede realizar las propuestas. Pero esa computadora va a requerir que se la configure de tal modo para las posibilidades de él, ¿sí? Si él, no sé, tiene determinada reacción en su mano, que quizás la mueve muy rápido, se va a configurar el mouse para que se mueva mucho más lento, ¿sí? En función del movimiento de su mano, ¿sí? Ese es el ajuste razonable, cuando los apoyos que nosotros veníamos implementando no son lo suficientes y tenemos que hacer algo específicamente para él, ¿sí? El siguiente, Nati. Bien, la modalidad de aprendizaje. No tiene Natalia, el audio. estás muteada. Muteada, Nati. A ver, vamos a... Nati. Vamos a... No se escucha, Nati. Ahí me parece que apretó algo. Ahí vamos a ver si podemos... No se escucha. Se muteó Natalia. Natalia, fíjate en tu panel de habilitar el micrófono abajo al centro. Parece que ellos no nos escucharan, Facu. Ajá, parece que se les ha cortado la comunicación. Si se les ha cortado, no, ellos siguen aquí. A ver. Está muteada, pero... Está muteada, sí. A ver. Pero a la vez no escucha. No se escucha. A ver si la puedo
si la puedo desmutear desde mi lugar. No está la opción para hacerlo. Víctor Hugo, ¿tú estás ahí? Ah, Víctor Hugo. Para mí no es... Fíjate que, a ver. Claro, no, porque están en la misma máquina. Ellos quizás tuvieron algún tipo de problema con la máquina. A ver, estoy atento a que le voy a preguntar en este momento. A ver. Bueno, de paso hago una breve acotación. Ya son las 8:15. Yo a las 20:55 debo ingresar a mi curso, ¿no? Pero calculo que porque estoy tratando de ver la cantidad de diapositivas que faltan, más o menos, respecto de la posibilidad, obviamente, de extender un poco a más preguntas. De todas formas, Natalia ahí no me contesta, se deben haber quedado sin internet en su casa, ¿sí? No me contesta, porque no hay aviso de recepción del mensaje de Natalia, así que allí no me ha recibido el mensaje. Una lástima. No sé si... a ver, lo voy a preguntar a Víctor Hugo. Perdón, ¿no nos están escuchando? No creo. Ah, porque yo ahora sí. Ahora sí. Hola, Nati. Ahí están. Yo estaba esperando que cambies la diapositiva, Facu. No sé, nosotros estuvimos acá en todo momento. Sí, porque en un momento te muteaste completamente y no podíamos contactarte. ¿Es esta misma? Esa es la diapositiva, Nati, calidad de aprendizaje. Nosotros, lo que queremos es que cambies la diapositiva, Perfecto. Facu, sé. Claro, está súper lenta la comunicación con ustedes. Ahora sí. Bien, otros de los ítems, vamos a ir acelerando entonces para liberar a Facu cuando se tenga que ir, tiene que ver con los propósitos generales, ¿sí? Donde se considera el desarrollo de habilidades y capacidades. Nosotros lo planteamos como propósitos porque en nuestras vivencias y experiencias, cuando se arma este ítem, se habla de favorecer, promover, generar, entonces por eso no lo planteamos como lo plantea la 311. Bien, la siguiente, Facu. Bueno, y ahora vamos a lo que sería la planificación anual, que es un elemento que tiene que estar incorporado en el proyecto pedagógico. Hablar de PPI no necesariamente es habilitar, desterrado totalmente, no habilita, mejor dicho, a lo que sería una currícula paralela, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que lograr es que todos nuestros estudiantes accedan al mismo contenido que se va a trabajar durante el año, obviamente habilitando distintas formas. Ahora, esto implica necesariamente que todos los contenidos previstos, por ejemplo, para lo que sería un segundo grado, necesariamente todos y cada uno de ellos los vamos a poder trabajar con nuestro estudiante. No, definitivamente no va a poder ser así. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, siempre lo digo, bueno, hoy estábamos en base a este ejemplo de encontrarle la vuelta. Si yo tengo un estudiante sordo, no un niño o una niña implantada, un estudiante sordo, ¿sí? Y en el área de lengua yo tengo como contenido, por ejemplo, la rima, bueno, este contenido está directamente orientado a lo que es realidad de una persona oyente, ¿sí? Es más, no se lo puede pensar más que desde el disfrute o el goce en términos de audición. ¿Por qué? Porque está vinculado con las canciones, con la poesía, hay un placer en la escucha. Pero si si se trata de una persona sorda, ningún vínculo puede hacer con el significado de este contenido. Por lo tanto, ¿realmente resulta un contenido significativo para nuestro estudiante? Y la verdad es que no.
por esta misma característica que tiene, ¿no? Que está orientado, dirigido en su esencia a la realidad de una persona oyente. Hoy pensábamos, bueno, se puede traspolar desde otra forma, a través de, no sé, buscarle la vuelta. Bueno, la verdad yo no se la encontré la vuelta. Tal vez sí, queda como inquietud, piénsenlo. A mí me parece que es bastante complejo el tema y creo que no sería un contenido significativo, ¿sí? Por lo tanto, esto nos obliga a pensar que tengo que jerarquizar esos contenidos. Si yo tengo un estudiante en un 5º grado que reconoce hasta el número 10, y en ese 5º grado no manejo bien el tema de primaria, los contenidos en áreas como matemática y lengua, pero un ejemplo nada más. Están trabajando la escena de 1000 y obviamente voy a tener que ver cómo yo voy a replantearme ese contenido. Porque la escena de 1000, obviamente no la voy a poder trabajar con mi estudiante porque reconoce hasta el número 10, ¿sí? Entonces, tengo que resignificar las actividades, repensarlas, ¿sí? O pensarlas, para intentar trabajar lo mismo, ¿sí? Pero obviamente haciendo una variación en cuanto a la gradualidad, digamos, de los números, ¿sí? Es decir, de lo que se trata básicamente no es de generar algo paralelo. Trabajamos todos lo mismo. Obviamente, en esta jerarquización que yo hago, algunos contenidos no los voy a poder trabajar, ¿sí? O al menos no los voy a poder trabajar de igual forma, ¿sí? Ahora, lo que sí tengo que dejar muy en claro es que no puedo llevar adelante pensando en que no va a poder, pensando en que no lo va a lograr, fortalezas no van por ahí, trabajar otros contenidos. Entonces, mientras todos están analizando un cuento, nuestra estudiante o nuestro estudiante está pintando un dibujito, porque entendemos o pensamos o tenemos el preconcepto de que él no lo va a entender. Y como no lo va a entender, ¿para qué lo vamos a exponer a eso? No, yo tengo que trabajar con mi estudiante también el cuento, pero le tengo que buscar la forma para que sea accesible también a él. ¿Cuál es? ¿Qué sé yo? A través de lo que sería el sistema aumentativo en cuanto a las imágenes, es una forma, ¿sí? Otra forma podría ser pensando el mismo cuento a partir de otro formato, que puede ser un video. Otra forma puede ser a partir de organizar viñetas para construir el sentido de esa historia. Es decir, hay un montón de maneras para llegar a lo que yo me propongo, ¿sí? La idea o el esfuerzo en realidad está en buscar, bueno, a ver cuál es esa forma para que eso que voy a trabajar con todos mis estudiantes también lo pueda trabajar con Juan, con María o con Pepe, que es sordo, que sabe hasta el número 10 o que hay algún contenido que le cuesta más que otro, ¿sí? Básicamente de eso hablamos cuando hablamos de la planificación en el marco del PPI. Hacer ajustes, obviamente hay que hacer algunos ajustes, jerarquizar los contenidos, pero no desconocer o dejar de lado la planificación del docente. Siempre parto de la planificación del docente para intentar que todo lo que doy le llegue a todos de igual manera. Esa es la forma más democrática de que transite el conocimiento en el aula. O algo que quería aclarar, que me parece importante, porque no quiero extender demasiado, porque a la vez voy mirando la hora, es que cualquier política pública, ¿sí? Ya sea de lo educativo, ¿sí? No se va solamente de las voluntades o de las buenas voluntades, que obviamente es muy valorable y tal vez es el puntapié o es esencial para llevar adelante cualquier proceso educativo. También tenemos que hablar, porque muchas veces de eso no se habla demasiado, de que hay una responsabilidad por parte del Estado, ¿no? En cuanto a la inversión. Una política educativa se sostiene en tanto se invierte en que esa política se pueda plasmar en un hecho concreto, en este caso vinculado a la integración e inclusión, ¿sí? Nada más que eso, ahora la dejo a Mariana. Bueno, yo no me voy a explayar mucho más, la diapo que sigue tiene que ver con acuerdos que estuvimos hablando anteriormente. Nosotros a lo largo de la trayectoria del estudiante vamos a tener que realizar varios acuerdos,
¿sí? Estos acuerdos van a tener que estar plasmados formalmente, como lo habíamos dicho anteriormente, en actas y sobre todo en el PPI, ¿sí? Vamos a realizar acuerdos institucionales, acuerdos áulicos. Como creo que lo mencionamos antes, estos acuerdos están relacionados con días de asistencia, con la modalidad, el circuito y la modalidad de comunicación. Tienen que ver con todos los acuerdos que se vayan a generar en cuanto a lo institucional y lo áulico. Un acuerdo muy importante, ¿sí? Voy a resumir, pero un acuerdo muy importante era que la maestra integradora pueda acordar con la maestra del grado la anticipación de las actividades. ¿Sí? Esto es sumamente importante, que puedan anticipar las actividades para que la maestra pueda saber qué material llevar para generar los apoyos, para pensar en las estrategias y que el estudiante pueda acceder a esa actividad, ¿sí? Y después, otro de los acuerdos que vamos a tener que generar son los acuerdos con la familia en cuanto al compromiso, a la asistencia a clase, a los horarios de ingreso, los horarios, las salidas, que por ahí ellos también puedan a nosotros darnos toda la información que consideran relevante en cuanto a los tratamientos que ellos están realizando, si están tomando alguna medicación. A ver, todas estas cosas son importantes porque de algún modo nos ayudan a conocer a nuestro estudiante y por ahí a poder entender algunas cuestiones que se empiezan a ver en la sala. ¿Sí? Bueno, eso en cuanto a acuerdos, no me explayo mucho más porque ya lo habíamos conversado, ¿sí? Sí, necesitaríamos que pasen las diapositivas, porque vamos organizando según lo que vamos viendo. Sí, Nati, ahí está. Esa sería Bueno, y ahora iríamos a la parte de evaluación, promoción y acreditación. Bueno, primero vamos a partir de la idea, o de también una cuestión que está en el imaginario, esto de un estudiante que tiene PPI, acredita automáticamente o pasa automáticamente de un año a otro. Bueno, eso no es real, ¿sí? El PPI lo que determina es, bueno, cuáles son las barreras, cuáles son los apoyos, cuáles son la estructura que le voy a dar a ese recorrido, ¿sí? Para favorecer los aprendizajes de nuestro estudiante. Ahora bien, si nosotros tenemos todos los dispositivos activados, si hemos identificado barreras, pensamos un montón de apoyo, diversificamos el aula en cuanto a las actividades, y aún así nos encontramos con una familia o un estudiante, un caso puntual que recién Marianela planteó, que tenía que ver con reiteradas inasistencias o falta de compromiso, si se quiere. Por ejemplo, si pensamos en el nivel medio de un estudiante, bueno, esto no implica que ese estudiante, por el solo hecho de tener un PPI, necesariamente tiene que pasar de un año a otro. No, esa acreditación va a depender justamente de la evaluación que hagamos en función a lo que propusimos para ese año en ese proyecto, ¿sí? Obviamente, la evaluación no va a estar dada desde la generalidad que plantea el profesor. Por ejemplo, si el profesor plantea cada, no sé, 20 días hacer un corte y tomar una evaluación escrita, ¿no? Bueno, no es, depende obviamente de nuestro estudiante, tal vez la forma en que hay que llevar adelante la evaluación con nuestro estudiante. Y eso lo tenemos que plantear y tiene que quedar claro en ese PPI. Bueno, ¿cómo vamos a evaluar a nuestro estudiante? Si es una persona sorda, es de lo que más conozco yo, bueno, si es una persona sorda, ¿se maneja con lengua de señas? Bueno, dentro de lo que sería la evaluación, ¿qué vamos a implementar? Elemental, lengua de señas argentinas, tiene que estar el intérprete. Bueno, si nosotros vemos que se desarrolla, se desenvuelve mejor desde lo que es una exposición oral, digamos, en lengua de señas, por supuesto, bueno, se hará un trabajo en donde la evaluación pasará, en lugar de ser una evaluación escrita, donde haya preguntas y respuestas, bueno, donde pueda exponer y explayarse
explayarse a través de lo que es un trabajo grupal al frente de sus compañeros, a través de la lengua de señas argentina y tal vez con soporte de imágenes. Es decir, así como nosotros pensamos que los apoyos tienen que estar sostenidos a través de actividades distintas, abiertas, pensadas para cada uno, para la individualidad, la evaluación es lo mismo, ¿sí? También la evaluación tiene que basarse o regirse en la misma regla. Es decir, no voy a exponer a un estudiante que tiene dificultades en la lectoescritura, ¿sí?, a llevar adelante un examen escrito, porque es llevarlo directamente al fracaso. Entonces, ¿para qué lo voy a evaluar? Directamente lo desapruebo. Digo, si es esa la posición que asumo, ¿no? Entonces, desde una mirada inclusiva, también la evaluación tiene que pensarse desde esa apertura. Buscar otras formas para llevar adelante esa evaluación, considerando obviamente las características de mi estudiante. En cuanto a la acreditación, quien acredita obviamente es el PPI, ¿sí? Es decir, ese instrumento que ya dijimos que es un instrumento legal, es el que da cuenta de esta trayectoria escolar. Por ejemplo, en el nivel medio, para la acreditación y finalmente la titulación del estudiante, se requiere necesariamente de todos los PPI desde primero a quinto año, ¿sí? Esos PPI dan cuenta de esa trayectoria. Entonces, otra cosa que también es interesante, ¿qué pasa con, por ejemplo, los talleres en las escuelas técnicas? Bueno, la 311 en eso hay en el artículo 41, lo que plantea 40 o 41, no recuerdo bien ahora, lo que plantea que, dependiendo obviamente de la discapacidad de nuestro estudiante, bueno, ese estudiante al momento de egresar va a tener permitido, ¿sí?, llevar adelante un trabajo, ¿sí?, o no en relación al taller. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, si implica un riesgo para sí mismo o para otras personas, aún habiendo transitado ese taller, bueno, no va a estar habilitado para después trabajar por ejemplo, carpintería, por ejemplo, o electrónica o electricidad, ¿sí? Sería el único caso en donde se plantea que el título, en todo caso, si bien acredita y certifica lo mismo que el resto, aparece si esa leyenda en función puntualmente a esos talleres. Ahora, en relación a los títulos en las escuelas contables o las normales, el título es exactamente el mismo, ¿sí? Como cualquier hijo de vecino va a tener el mismo título que el resto. ¿Por qué? Porque se entiende que la evaluación que voy a hacer va a ser en función a sus posibilidades, a sus fortalezas, ¿sí? Y la acreditación también va a estar dada en los mismos términos. Por lo tanto, no voy a evaluar en función a lo que no puede, sino voy a evaluar en función a lo que logró, a lo que pudo, ¿sí? Por lo tanto, el título corresponde que se le dé de igual manera que a cualquier otro estudiante. La siguiente, Facu. Bueno, a modo de cierre, que ya nos están pidiendo que cerremos, así que vamos a responder. Bueno, el PPI lo planteamos como un traje a medida en el sentido de pensarlo en la individualidad del estudiante con discapacidad, ¿sí? Pensar en que no puede haber dos PPI, si bien nosotros consideramos que en esta transición en algún momento vamos a hablar de una cuestión más general y más, digamos, desde que no responda solo a la individualidad, ¿sí? Sino que podamos pensar en propuestas que, digamos, tengan en cuenta la totalidad del grupo y en algún momento también seguramente va a dejar de existir el proyecto pedagógico individual. Pero esto, bueno, es a modo de dejarlo para reflexión y tensión, porque en este momento estamos justamente en eso, ¿no? En un recorrido, en una transición, en una construcción donde el PPI todavía es necesario. La otra diapositiva, ya es la última.
Se habla, bueno, de una flexibilidad curricular, ¿sí? Que lo que va a permitir es una mayor diversificación de la propuesta curricular que contemple las variables del alumnado. Esto que venimos diciendo, ¿no? Un currículum flexible donde nosotros podamos pensar una propuesta diversificada para todos, que sea enriquecedora, que genere significatividad, o sea, que sea una propuesta significativa, que genere una experiencia agradable y enriquecedora para nuestros estudiantes, tiene que ver con esto, con la necesidad de cada vez menos adecuaciones curriculares, ¿sí? Sí, con la posibilidad de que cada estudiante acceda a nuestras propuestas pedagógicas que tienen que ser cada vez más significativas. La escuela inclusiva da respuesta a las necesidades educativas de todos sus alumnos, sin distinción, inclusión, entiende la diversidad, valor educativo, respeta y comprende los diferentes tiempos y modos de aprender y propone una enseñanza diversificada. Yo creo que vamos en ese camino, todavía falta, pero bueno, hacia allá, por lo menos nosotros desde las vivencias es desde donde apuntamos. Y si me permiten, muy cortito, quisiera compartir con ustedes un poema de Graciela Frigerio que dice así: saber suplantar al otro sin suplantar su pensamiento, saber esperar, escuchar, observar, esperar el momento oportuno, callar, elaborar, tomar la palabra, recibir, alojar, confiar, proponer, invitar, dar tiempo, ofrecer algo significativo, respetar el rechazo, insistir en la oferta, preservar en las búsquedas, buscar materiales para hacer andamios, proponer ritos de pasaje, dejar partir, eventualmente saber irse, saber renunciar al beneficio secundario, no renunciar a intentar otra cosa, esperar sin desesperar, esperar a intervenir, estudiar, saber dejarse conmover, alterarse sin descriteriarse, sostener equilibrios inestables, preguntarse, estar atento a los afectos, considerar los efectos, saber sobre el límite sin volverlo coartada, saber leer las circunstancias, los detalles, las minucias, lo desconocido, saber tomar distancia de los discursos políticamente correctos pero inexactos, saber evitar el conformismo, saber destejer las trampas de la época, hablar diversas lenguas, saber sobre lo que no se quiere saber, saber que el deseo de saber es registrado ocasionalmente como amenaza, saber tejer entre saberes, saber retomar el camino del mundo sin temer ser extranjero. Bueno, esto es un poco lo que da cuenta de lo que significa para nosotros la inclusión. Muchas gracias. Bueno. Chicos, a ustedes, muchísimas gracias. Bueno, compañeros, gracias, gracias por el tiempo, gracias por la predisposición. Hemos tenido algunas cuestiones medio de delay con la comunicación, pero bueno, abrimos una rondita, una mini ronda de preguntas. Obviamente que se puede continuar escribiendo en el chat y lo que nosotros vamos a hacer como secretarios también es pasar, digamos, estas preguntas que se puedan llegar a hacer y que se necesiten continuar respondiendo, las podemos continuar llevando también a los distintos campos. Así que bueno, si quieren comenzamos algunas preguntas, sin dejar de agradecer a los compañeros por la exposición. Facu, quería agregar que la verdad fue muy grato escucharlo como siempre y muy claro lo que expuso cada uno de los chicos, así que mis felicitaciones. Este encuentro la verdad que es para replicar en los espacios curriculares al interior del instituto. Me imagino que también para Evelyn ha tenido Dayana, que son del instituto, también la misma sensación. Está muy bueno para compartirlo. Sí, totalmente, Gabriela. Gracias a Natalia, gracias a Víctor y a Marianela, gracias a vos, a Facundo que trató de agilizar todo lo posible en función de lo que es la tecnología hoy y todo lo que nos vuelve de una manera no solo sujetos
a la tecnología hoy por hoy, dependientes, ¿no? Pero yo agradezco, voy a poner algunas palabras como suelen hacerse en los abstracts, como palabras claves, ¿no? Que me quedaron como potentes o poderosas, que rescato de lo que expusieron. En la primera, que tiene que ver con esto de todes, que está ligado a los acuerdos. Así que mi primera palabra es acuerdos. La segunda palabra que rescato como poderosa o perla del conocimiento en este caso es formas. Y lo digo así, formas. La pluralidad tiene que ver con esta diversidad. El pensar en discursivamente uno no tiene que utilizar el no, pero bueno, de ser necesaria la jerarquización de contenidos, ¿no? Y me remito al final, que es lo que estaba planteando Natalia acerca de diversidad curricular, como otro de los términos poderosos, algo que dijo en el principio Víctor, que tenía que ver con que a él le costaba, a mí también me cuesta, y a todos nuestros estudiantes en el TIFD también nos cuesta hablar de inclusión e incluir e inclusora. Son palabras que no nos cierran y quizás tenga que ver con esto de que uno, cuando piensa en que hay que incluir o que necesita inclusión o está con su maestra inclusora, estamos focalizando en el sujeto y no en las debilidades que tiene que transformar en fortalezas una institución para poder contener esta diversidad y no estar focalizando que es ese sujeto el que está aparte, sino que somos nosotros los que no lo podemos contener. Entonces, bueno, son algunos de los términos que me parecieron poderosos. Le dejo a mis estudiantes, que son muy incisivas, doy fe, en sus preguntas, a ver si alguna de ellas que se han visto atravesados por esto no tienen una idea, porque ustedes verán, y voy a hacer solamente 5 segundos de este planteo, de esta presentación, que este IFD se animó a trabajar con todas las modalidades posibles de educación primaria, de acceso que tuviéramos nosotros en ese entorno, y trabajó con adultos, jóvenes y adultos, de las cuales varios de esos grados, de esos cursos, tenían egresados de la escuela especial, entre comillas, vamos a ponerle escuela especial, porque volvemos a hacer lo mismo que con inclusión. Trabajaron con educación domiciliaria y hospitalaria, con todo lo que implica, y trabajaron con educación en contextos privados de libertad. Obligatoria común, ¿no? La escuela primaria. Lo cual los puso en esta situación de que apoyos y ajustes razonables se volviera de alguna manera casi como la búsqueda continua, los ojos buscando herramientas, buscando esta perspectiva, realmente buscando. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby. A ver, así que les dejo en manos de mi gente. Ahí quisiéramos escuchar, a ver las preguntas de los estudiantes aquí presentes. Hola, buenas tardes. Yo más que pregunta es una acotación. Ex alumna del IFD 13 y de Gabriela. Yo tuve la fortuna de hacer mis residencias en jóvenes y adultos, y
para mí no fue una inclusión personalmente, sino darnos la posibilidad de conocer al otro y abrirnos a aprender junto con ellos. Estoy nerviosa, no sé por qué. Y por otro lado, considero que esta capacitación que nos están brindando sería muy importante empezar a trabajarla desde los primeros años de la cursada, para que cuando lleguemos a nuestras prácticas, o los futuros docentes que vienen atrás nuestro, los futuros estudiantes, ya tengan más herramientas, porque realmente son necesarias a la hora de estar frente al grupo. Y bueno, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Allí hay una compañera que escribe en el chat, Cecilia Romero, que comenta: a mí me hace ruido que llamen maestra integradora a las maestras de apoyo a la inclusión, pensando que integración e inclusión no son sinónimos. Me parece que es una cuestión bastante recurrente dentro de estos temas. No sé si los compañeros expositores quieren decir algo al respecto. Sí, en realidad es una terminología que va cambiando y es cierto, no son sinónimos porque integración sigue como muy arraigado a un paradigma anterior, por eso hoy se habla de inclusión. Pero en realidad porque, a ver, como todo, ¿no? Digamos, si bien es un término, tenemos que poder apropiarnos, como también tener que apropiarnos de lo que significa una verdadera inclusión. Entonces, bueno, tal vez desde la costumbre de llamar maestro integrador, maestra integradora, también el año pasado llamábamos maestro de apoyo a la inclusión, y desde dirección de nivel este año se nos sugiere que no, que cambiemos la forma de nombrarlos. Entonces, bueno, es esto, es que uno en realidad en la costumbre de nombrar dice maestro integrador, pero sí, coincido, Ceci, en que tendría que ser maestro o maestro inclusivo. En algunas instituciones se nombra así, maestro inclusivo, maestro para la inclusión, pero por lo general estamos utilizando el de maestro o maestra integradora. Además, perdón, algo para agregar, es importante también entender que ningún cambio es abrupto. Es decir, que venimos de una historia vinculada con una mirada sobre discapacidad, sobre las escuelas especiales, ¿sí? Que estaba muy orientada al modelo médico, y a partir de ahora empezamos a mirar desde otro lugar. Bueno, todo requiere es parte del proceso, ¿no? Es decir, que no es de golpe. Obviamente hay que reacomodar un montón de cuestiones, y no solamente la escuela especial, sino también la escuela común, las docentes y los docentes, los equipos directivos. Es decir, todo implica un esfuerzo para lograr determinados cambios. Pero eso, no, insisto con esto, no es algo que se da en forma automática. Vale con que aparezca una ley o que de golpe estemos hablando del modelo social para que todas las escuelas se transformen en escuelas inclusivas. Todo es parte de un proceso y hacia ahí vamos, pero bueno, eso va a costar. Por otro lado, y quiero cerrar con esto, al menos lo mío, esta cuestión de, en la idea de democratizar, ¿sí? A veces caemos en el error de invisibilizar a la discapacidad. Y no se trata de eso, porque invisibilizarla también es no reconocerles derechos, porque justamente lo que nosotros necesitamos es también del trabajo de las escuelas especiales. Digo, porque existe también en algún punto un dilema entre escuelas especiales sí, escuelas especiales no, y no es solamente en Argentina, es en España también a partir de la ley. Bueno, hoy lo necesitamos. Como parte de este proceso, el trabajo de las y los docentes de las escuelas especiales es muy valioso y muy valorable también para cada una de las familias que tienen hijos con discapacidad. Que a su vez también son espacios que se están transformando, ¿no? Porque también desde nuestra escuela vamos transformando las propuestas y los espacios para que realmente sea una propuesta motivadora
y enriquecedora para nuestros estudiantes. Aprovechamos, Gaby, si me permitís 2 minutitos, para invitarlos a quienes sean de acá. El 3 de diciembre se hace el cierre de la Semana de la Discapacidad y seguramente vamos a estar concentrados en el Paseo de la Estación, ¿no? Así que va a haber mucha información, van a haber actividades, así que quienes quieran quedan invitadas e invitados. Buenísimo. Vamos a hacer extensiva la invitación. Quería decir que, retomando esto que decía Evelyn hoy de las palabras poderosas, a mí me parece que una de las palabras de esta charla de hoy es la palabra apoyos. Todas son importantes, todo lo que creo que ahí nos implica y nos involucra a todos los miembros de una institución. Me quedo pensando en la labor del docente de la escuela primaria, cuando Víctor decía que son estudiantes de las escuelas primarias, pero requiere buscar alternativas, ¿sí? Me parece, y requiere creatividad por parte del docente para generar estos apoyos y estos ajustes razonables. Y me parece que tiene un lugar muy importante para incluir a ese estudiante dentro del aula, brindándole estas propuestas, ¿no? Y esto de que por ahí uno ha visto también, yo desde el lugar de profe de práctica, cuando he acompañado a mis estudiantes, que hay veces que se lo deja al estudiante incluido como en un lugar relegado o al costadito, como que parece que no se puede llegar a él, porque el docente no se siente, no sé si la palabra es capacitado, siente que le faltan herramientas para llegar a los chicos, ¿no? Entonces, en eso me quedo pensando, ¿no? Entre muchas otras cuestiones, cómo hacer para fortalecer al docente de la escuela primaria común, por ser en el sentido también de que puede, con sus herramientas conceptuales y demás, llegar a todos los estudiantes. Yo por mi parte, Oriental, también, como Eve, quería agradecer este espacio tan importante a nuestras estudiantes y para nosotras. Es mi primero acompañando a mis estudiantes y me quedo con esta frase del poema que leyó Natalia, que hablaba sobre evitar el confort, ¿no? Y esto que decía Gabriel, mucho que ver también, he visto en las aulas acompañando a mis residentes, me han llamado y que lo único que hacen es jugar en la aula, es tirarse al piso, es como hacer un tránsito en este lugar y en el que muchas veces preguntaba, ¿dónde estos derechos he ido a acompañar a mis estudiantes? Y que fueron las inquietudes de ellas después de en marcha, en su residencia en marcha y luego de terminar su residencia también, es como contarse eso, ¿no? Y que sigan indagando, que se sigan capacitando, así como nosotras lo hacemos, porque pienso que vamos de a poquito y por ahí hay influencia, pero agradecer esos espacios que son parte de un camino que nos va guiando y nos llegan más a esto de lo cercano y de conocer, ¿no? A nuestros estudiantes, que creo que lo primero en un aula, conocer. Así que muchas gracias por este espacio. Bueno, si les parece, cerramos aquí. No sé, compañeros, si tienen alguna intervención Buenas más. noches. Sí, adelante. Hola, buenas noches. Soy Muñoz Gladys, alumna del IFED 9, de la prueba Diana y Evelyn. Y bueno, yo lo que quería era agradecerles por esta oportunidad, la verdad que muy enriquecedora. Y también contaré la experiencia que tuvimos en la EPA 8 de jóvenes y adultos. Estábamos con mi dupla en tercer ciclo. Y ahora, procesando todo lo que vivimos, yo me pude dar cuenta de que
pudimos lograr una inclusión teniendo 4 alumnos con diferentes procesos de aprendizaje, poder trabajar el mismo tema, la misma temática, y llevarla a cabo, llevarla adelante sin tener que modificar nada. Eso, la verdad que me alegra mucho, poder haberlo trabajado con ellos de una manera no tradicional, no sé cómo explicarme porque la verdad que es emocionante, pero sí, la verdad que es muy gratificante escuchar cada una de sus experiencias y aprender cada día más es muy enriquecedor para mí, así que agradecida por eso, y también el darme cuenta y el ver el proceso que hicimos, eso me da mucha más alegría, y sobre todo agradecer a las docentes que tenemos, 2 genias son, Evelyn y Dayana, por el acompañamiento, por estas oportunidades que nos dan, así que más que agradecidas, y a ustedes también por la invitación. Bueno, desde ya muchas gracias a los compañeros y a las compañeras por estar del otro lado. Bueno, y que sea un primer encuentro, y que bueno, todos sabemos que han quedado varias cosas como para profundizar. Es una primera oportunidad, esta es la primera vez que de parte por lo menos del Departamento de Extensión del IFD hacemos una convocatoria amplia para hablar de este tipo de temas. Así que bueno, les agradecemos un montón el hecho de haberse quedado. Podríamos quedarnos 3, 4, 5 horas, pero bueno, también tenemos deberes académicos. Bueno, gracias Natalia, Marianela, Víctor Hugo. Y estaremos. Gracias a ustedes, gracias a todos, la verdad. Estaremos. Gracias Facundo por sostener la conectividad. No, por favor. Y claro, porque están haciendo una narrativa cartográfica que es la que van a exponer como cierre para su acreditación el lunes y el miércoles de la semana que viene. Entonces están todos masticando estas cuestiones que los hace, obviamente, en la evaluación mirar hacia atrás su trayectoria, de ahí que están tan conmovidos, y bueno, es una realidad, la verdad que es una realidad. Gracias, bien, gente, Facundo, que vos puedas ir a dar clase tranquilo. No, por favor, gracias a ustedes, y esto calculo se transmitirá también, lo subiremos al canal de YouTube, ya sea en audio o en video, pero bueno, también el registro de la charla, del encuentro está. Así que bueno, nada, muchas gracias y estamos obviamente en contacto, y que este sea el inicio. Muchas gracias. Gracias. Seguiremos, vamos por la parte 2. Adiós. Chao, chao, chao. Chao. Bien. Empezamos transmisión. Finalizar. Esto aquí. Esto aquí.